Grabar. Listo. Entonces, grabando y te paso, hola, Sí, sí, y te paso aquí la posibilidad de ser el, no, no es chat, es participantes, Gervasio, host. Ahí está. Te pasé el anfitrionazgo. listo. ¿Listo? Y entonces está todo funcionando, grabando, listo, siendo las 8:11. Comenzamos. Para hablar de derivada direccional, vamos a situarnos. Tenemos una función de dos variables. Luego esto se puede extender a más variables. Lo que vamos a anotar acá es que sabemos nosotros derivar esta función de dos maneras. La primera manera es congelar una variable. Por ejemplo, congelo la x, solo varía la y, se transforma en una función de una variable y a la derivada respecto de y la anoto así, ¿sí? Entonces la llamaré derivada parcial de f con respecto a y. Y esto supone que las demás variables, en este caso solo hay una más, están congeladas o fijas. También tendré la posibilidad de derivar con respecto a x, y esto supone que las demás variables, en este caso la y, quedan fijas. Voy a graficar dónde ocurre estas derivadas. Esto vamos a suponer que es el dominio de f, que es una porción o todo el plano R2. Ejemplo, y igual z igual x cuadrado más y cuadrado define a z como una función de x y de y por lo tanto vemos que esta función, su dominio será todo R2, el conjunto de los pares ordenados de R2, y podemos preguntarnos cuánto vale la derivada parcial de f con respecto a x en el punto de coordenadas menos 1, 2, ubico el punto de coordenadas menos 1, 2, aquí lo tengo, este es el punto donde estoy derivando, aquí, y voy a trazar en color violeta donde ocurre esta derivada. Es decir, ¿qué valores del dominio yo necesito para hacer esta derivada? Bueno, dijimos que solo varía x y la otra variable y debe permanecer fija, por lo tanto y debe valer siempre 2. Y entonces y igual 2 es el lugar donde yo necesito mirar solo ahí para calcular esta, pero si yo quiero calcular esta otra derivada, en color celeste, solo necesitaré recordar que x está fija y vale menos 1, por lo tanto, en la zona celeste es el único lugar donde yo tengo que mirar para calcular esta derivada. ¿Está? Entonces, ¿qué es esta derivada? Supongamos, vamos a ponerle unidades, estamos en ingeniería, supongamos que z marca la altitud de un terreno y x e y es la posición en el plano del terreno en metros. Todas las unidades están en metros, ¿sí? Entonces, esta derivada, por ejemplo, me está diciendo cuál es la pendiente del terreno en metros de ascenso por metros de avance. Si yo quiero mirar cómo es esto, la zona violeta, recuerdo que la gráfica de esto para x igual, para igual a 2, ¿cómo lo grafico a esta función? Y me queda que z en y igual 2 es x al cuadrado más 2 al cuadrado
Esto me dice que z es una función común y corriente de x cuadrado, es una parábola. Vamos a graficar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Una parábola subida 4 unidades sobre el eje z. Z, función de xy. Y si me paro en x igual menos 1, lo que tengo es una derivada a lo largo de esta curva evaluada acá. Tengo una pendiente. ¿De quién? De una recta tangente aquí, es decir, que cerca de este punto la tangente representa lo que le pasa al terreno. Este es un corte vertical según el plano igual a 2. ¿Y a qué razón yo estoy cambiando mi altitud con respecto al avance respecto de x? Bueno, a razón de la derivada de z con respecto a x evaluado en menos 1, 2. Calculémoslo. Derivada de z con respecto a x, esto es 2x, lo evalúo en menos 1, 2 y me da 2 por menos 1 menos 2. Es decir, que en este punto, si estoy parado y hago el ademán de avanzar hacia allá, disminuiré mi altitud 2 metros, disminuiré, signo menos, mi altitud z 2 metros por cada metro de avance en el eje X. Esto es que esto es instantáneo, es decir, si yo me corro a otro lugar, ya la razón de cambio de z con respecto a x no será la misma. ¿Sí? Menos 2 metros por cada metro de avance significa que si yo continuara en un terreno que tuviera la forma de la recta tangente, siempre que yo avanzo 1 metro en x, estoy descendiendo 2 metros en z. ¿Ven este triangulito que estoy haciendo acá? Avanzo 1 metro, bajo 2 metros. Derivada, menos 2. Pendiente de la recta tangente. También podemos hacer lo mismo para un corte de un plano según el plano x igual menos 1. ¿Sí? Y podemos hacer una gráfica en R3 de cómo es esta forma. Ya saben que es un paraboloide. Y podemos hacer lo que hicimos la clase pasada, cortes del paraboloide. Pero ahora lo que me interesa es responder la siguiente pregunta. Voy a volver a hacer este gráfico acá. Y voy a volver a ubicar el punto. Y me voy a posicionar aquí. Y ya sé que si me muevo a y constante solo varía x, la derivada vale menos 2. Si me muevo a x constante, la derivada valdrá 2y. Hago esto respecto de y, esta queda fija. Derivada de z con respecto a y 2y, lo evalúo en menos 1, 2, y me queda, acá me parece que me equivoqué en algo, no, está bien. Y 2y en 2, 4. Quiere decir que si yo voy para allá, bajo a razón de 2 metros por cada metro de avance. Pero si voy para allá, subo a razón de 4 metros, lo calculo acá. Esto es 2i evaluado en menos 1, 2, igual 2 por 2, 4. 4 metros de subida por cada metro de avance, 2 metros de bajada por cada metro de avance. ¿Está? Tenemos entonces lo que significan estas derivadas para este problema en particular. Por favor, díganme si se entiende lo que estamos calculando cuando calculamos estas cosas en castellano. ¿Se entendió? Sí, la razón se me complicó un poquito, pero no sé si... A ver, de nuevo, la razón de cambio. Claro, eso es lo Estoy, que me confunde un poquito. yo estoy en un terreno, en una montaña, y yo avanzo sobre el plano de la montaña, el plano, digamos, imagínate que estás avanzando sobre
un terreno y ves el plano, la cartografía del terreno, ¿no? El mapa del Sí, sobre el terreno. plano estoy avanzando. Estás avanzando sobre el plano, pero al avanzar sobre el plano, como estás sobre un terreno montañoso, subís o bajás. Claro. Y entonces la pregunta es, por cada metro de avance según X, ¿cuántos metros cambia tu altitud? ¿Cuál es la razón de cambio de tu altitud, Z, por cada metro de avance según X? Eso sería la derivada evaluada en el punto S. La derivada de la altitud Z f de X con respecto a X evaluada en el punto que la evalúo, en este punto. En otro punto es otra variación, porque el terreno no es el Claro. mismo. ¿Se ve esto? Menos 1, 2. ¿Hasta ahí estamos con esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está, no? Sí, profe. Ok. Imaginemos entonces que estamos sobre una ladera de una montaña. ¿Se imaginan a la montaña? ¿Se imaginan a la forma de la montaña? Bajando o subiendo, bajando a un valle. Según hacia Sí. dónde camines, vos podés subir o bajar. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Por ejemplo, estoy bajando, pero si inmediatamente empiezo a caminar en sentido opuesto, comienzo a subir. ¿Qué te parece? ¿Es así? Sí. Pero si yo camino entonces en una dirección bajo, en otra dirección subo, en una dirección intermedia hay una, por lo menos, en la cual ni subo ni bajo. Estoy bordeando la montaña. ¿Te lo imaginas? Ah, ok, sí. ¿Te lo imaginas? Como haciendo una curva de nivel ahí. Curva de nivel. Efectivamente, sí señor. Entonces, bueno, veamos, ¿cuál es Increíble. la curva de nivel de z igual a x cuadrado más y cuadrado? Y bueno, la curva de nivel será cuando x cuadrado más y cuadrado es constante. Entonces, Claro. curva, nivel, x cuadrado más y cuadrado igual a constante. Pero ya sabemos qué es esto. Esto es una circunferencia en el plano del dominio. De radio, raíz de c, ¿no? Centrada en el origen. Por lo tanto, acá tendré mi curva de nivel. Si yo, como esto es un pozo, esto es algo que es lo más chico posible en 0, 0, y a medida que me alijo del origen, yo subo. Pero si me acerco al origen, bajo. ¿Están de acuerdo? Entonces, si me voy para allá, bajo. Si me voy para allá, subo. Y si me voy en la dirección tangente a la curva de nivel, ni subo ni bajo. ¿Por qué? Porque justamente la curva de nivel es la dirección en la cual toda la altura z está constante. O sea que para allá, si me voy para allá, para allá, para allá, todo esto subo, porque para allá estoy alejándome del origen. Pero si me voy en la dirección celestita para allá, para allá, para allá, para allá, para todas estas direcciones bajo, porque me estoy acercando al fondo del pozo, que está acá. Fíjense, esto es un paraboloide. Z es lo más chico posible en 0, 0. ¿Se ve? Sí. Más o menos. Bueno, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera yo puedo calcular algo parecido a esto, pero no solo a lo largo del eje y igual 2, donde varía x, pero ahí está fijo, ni tampoco solo a lo largo del eje de esta recta x igual menos 1? ¿De qué manera yo puedo calcular eso, esa variación? Repito, lo que quiero calcular es cómo cambia la altitud z con respecto al cambio en que yo me muevo en el plano, pero ya no solamente a lo largo de esta recta, ni solamente a lo largo de esta recta. Quiero calcularlo en cualquier
dirección. Por ejemplo, para allá, o para allá, o para allá. Esta pregunta, ¿cuánto cambia la altitud en cualquier dirección que me mueva en el punto -2, 1? Esta pregunta puede ser difícil de contestar, pero hay una situación que es muy común que es mucho más fácil de contestar. La situación es cuando la función f de xy es diferenciable en el punto de interés. En este caso, en -1, 2. Sí, sabemos, pueden verificar con un teorema, que esto se cumple. O sea, que la gráfica de f de xy admite, ¿se acuerdan de la clase pasada? Plano tangente. ¿En dónde? En el punto -1, 2 y sus cercanías. Si lo queremos escribir en el espacio, es en el punto -1, 2, f de -1, 2. Este punto está en el espacio y este punto está en el dominio. Y f de -1, 2 ya sabemos que es -1 al cuadrado 1 más 2 al cuadrado 5. El punto es -1, 2, 5. Entonces ahora lo que voy a hacer ahora es proponer la herramienta que en este caso se puede utilizar para responder esa pregunta. La herramienta se llama la derivada direccional. Y vamos a escribirla así. Este símbolo significa derivada direccional de f en la dirección de un vector unitario u. Así. Algunos la escriben duf. No, es derivada direccional de f en -1, 2 en la dirección de u. Y si una función f es diferenciable en -1, 2, esto se puede calcular del siguiente modo. Derivada parcial de f con respecto a x en -1, 2, multiplicado por un valor a, más derivada parcial de f con respecto a y, evaluado en -1, 2, multiplicado por un valor b, donde estas son las derivadas parciales, y a, b es un vector unitario. ¿Se acuerdan que una de las formas más sencillas de obtener un vector unitario que forma un ángulo θ con respecto al eje X es recordar que U puede escribirse coseno de θ, seno de θ? Esta es una manera de obtener un vector unitario con θ entre 0 y 2π. Cualquier vector unitario del plano debe escribirse así. Volvemos acá. Vamos a escribir esto de la siguiente manera. Vamos a escribir esto así. Fíjense que este producto punto es esto que está acá. Primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente. Y una vez que lo escribimos así, lo que vamos a hacer ahora es ponerle nombres. A esto lo llamaré de esta manera. Vector gradiente. Y lo anotaré con, ven que es un vector, y lo anotaré con este símbolo. Y ahora a este lo llamaré, como lo llamé acá, vector unitario u. Entonces, para nuestro ejemplo, f de xy, ejemplo, es x cuadrado más y cuadrado, y el vector gradiente será un vector cuya primera componente es la derivada parcial de f con respecto a x, 2x,
derivada parcial de f con respecto a y, 2i. Este es el vector gradiente. Y ahora lo evalúo en menos 1, 2, y me da 2x en menos 1, menos 2, 2y en 2, 4. Este es el vector gradiente. Por lo tanto, ahora tendré mi derivada direccional, esta derivada direccional, será el vector menos 2, 4, producto punto A, B, o, si lo prefiero expresar como de esta manera, recuerden que θ va a ser acá el ángulo con respecto al eje X. Pero hay otra manera de escribir esto. Yo puedo tener acá mi vector gradiente, y acá tengo mi vector unitario, y forman un ángulo alfa entre ellos. No confundir alfa con este ángulo θ. Este θ es respecto del eje X positivo, y este alfa es entre el vector gradiente y U. Recordamos que, dado un producto punto, esto será el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido. Alfa, no θ. Alfa es alfa, θ es θ, y nada que ver el uno con el otro. Si van a otro problema, capaz que le ponen de nombre θ a este. Por favor, sepan quién es θ y quién es alfa para cada problema. Módulo de U vale 1, por lo tanto, esta derivada direccional es el módulo de menos 2, 4, por el módulo de AB, que dijimos que es 1, por el coseno de alfa. Pero el módulo de menos 2, 4 lo conocemos, es raíz de menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado por el coseno de alfa. 4 al cuadrado 16 más 4 20, entonces la derivada direccional vale, para este ejemplo, raíz de 20 coseno de alfa. Recordemos que coseno de alfa, el ángulo alfa para el producto punto, solo puede variar entre 0 y pi. O sea, 0 significa que U apunta en la dirección del gradiente. Y pi indica que U apunta en la dirección opuesta a la del gradiente. Por lo tanto, ahora vamos a hacer una pequeña tabla a ver qué puede pasar con esta derivada direccional, ¿sí? La tabla es alfa. Acá voy a hacer un gráfico. Y acá voy a calcular cuánto vale la derivada. Alfa vale 0. El gráfico es que el gradiente y el vector U apuntan para el mismo lado. ¿Lo ven? Sí. Ángulo, si los dos vectores apuntan para el mismo lado, ángulo alfa es 0. Y derivada vale raíz de 20. Pi sobre 2. Ángulo del gradiente y del vector U perpendicular, y la derivada vale raíz de 20 coseno de 0. Perdón, coseno de 0 es acá, coseno de 0 vale 1. Coseno de pi sobre 2 vale 0, por lo tanto 0. Y pi implica que el gradiente y U son opuestos, un ángulo llano. Por lo tanto, es raíz de 20 coseno de pi, que vale menos 1, o sea, menos raíz de 20. Se me acaba el tiempo. Prometo hacer un video sobre derivada direccional, ¿sí? Lo que les voy a dejar, no sé si Juan puede continuar la clase con esto. Sí, iniciamos otra reunión y como siempre. Ok, entonces los dejo, pero fíjense, la derivada direccional solo tiene sentido si f es diferenciable. Atención con esto, atención. Recuerden que no es suficiente con que las derivadas parciales existan para que f sea diferenciable, necesitamos algo más. Dicho gráficamente, f admite plano tangente en el punto de interés y
La derivada direccional en este caso me va a calcular cuánto cambia la altitud del terreno en este ejemplo, o cuánto cambia f, en una dirección cualquiera en el dominio. Es una razón de cambio en una dirección cualquiera. Y si yo conozco el valor del vector, del módulo del vector gradiente, esa derivada direccional no puede tener cualquier valor. Fíjense que lo máximo que puede valer la derivada direccional es raíz de 20, el módulo del gradiente. Y lo mínimo que puede valer es menos raíz de 20. ¿Sí? Raíz de 20 es un número que es aproximadamente 4 y algo, 4, algo. O sea que la derivada direccional en este punto, volviendo a nuestro problema, en este punto, el terreno no puede subir más rápidamente que raíz de 20 metros por cada metro de avance. O sea, ¿qué tan rápido puedo subir? Y lo más rápido que puedo subir es en la dirección u del vector gradiente, y lo más rápido es 4, más o menos, 4,1 metros por cada metro de avance. Pero si yo en vez de ir en la dirección del vector gradiente voy perpendicular al vector gradiente, a lo largo de la curva de nivel, yo ni subo ni bajo. Derivada igual a 0. Pero si yo voy opuesto al vector gradiente, la dirección es u opuesto al vector gradiente, desciendo a menos raíz de 20 metros por cada metro de avance, menos 4 metros por cada metro de avance, y eso era de graficar el vector gradiente. El vector gradiente dijimos que era menos 2, 4, que está acá, lo grafico aquí, me paro acá y grafico menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, y aquí tengo a mi vector gradiente, que me apunta en la dirección de máximo crecimiento. U, que apunta en la dirección del gradiente, ok, crecerá lo más rápido posible. También el vector gradiente me dice que en la dirección opuesta a la del vector gradiente es la dirección de más rápido decrecimiento. Y la dirección perpendicular, fíjense que en este caso hay dos. Será a lo largo de la tangente a la curva de nivel, ni crece ni decrece. Se entiende que es solo en este punto, que ya si me corro un poquito ya estoy en otra curva de nivel. Es para, como quien dice, para el primer paso. Bueno, los dejo en compañía del señor Juan Gervasio. ¿Está? Hasta luego. Bueno, Muchísimas gracias. chao, Diego. Hasta luego.